Bienvenido y Dios bendiga a otro episodio aquí de Conversemos con el pastor William González y su servidor Ricky de Jesús. Esta semana estaremos cerrando el tiempo que estamos compartiendo con Conociendo los Tiempos. El episodio 10 estamos hoy y vamos a estar hablando un poco de el Evangelio y dando un resumen de lo que me ha pasado las últimas 10 semanas. Pastor, ¿cómo está usted? Bendiciones, amados. Dios te bendiga mucho, Ricky, y Dios le bendiga a todos los hermanos, rica y abundantemente. Aquí en Conversemos saludablemente para edificar y esperando que podamos hoy hacer un resumen breve de todas las señales que hemos estado eh, trabajando y mencionando que nos sirven de indicativo para conocer los tiempos de una manera más clara y más bíblica. Y como se fijan aquí en la pantalla, lo que nos están viendo, ahí tenemos una lista de las señales a las cuales hemos estado haciendo referencia, muchas de ellas mencionadas en casi todas, en Mateo 24, aquel famoso mensaje escatológico de Jesucristo que está también reflejado en Lucas 21, en Marcos 13, pero con más detalles en Mateo 24. Y Jesús decía que estas señales, estos indicativos nos iban a servir para recordarnos y eso mismo, indicarnos y señalarnos que los tiempos del fin se estaban acercando. Amen. Entonces, una serie de esas señales que discutimos en los primeros programas, eh, el Señor las resume como principio de dolores. Es esta metáfora que hace referencia a la mujer encinta. O sea, que a la mujer, antes de dar a luz, la mujer empieza a experimentar unos dolores, pero todavía no llega el alumbramiento. El Señor dice, ustedes van a ver a través del curso de la historia una serie de señales que van a servirle a ustedes como un aviso previo de que pronto viene el fin, el alumbramiento, o en este caso, la parucía, la segunda venida de Cristo a establecer su reino. Entonces, él mencionó estas señales que nosotros hemos estado compartiendo, que no es un ingenio de nosotros, es de labios del mismo Jesucristo, que dijo, cuando vean estas cosas incrementándose, aumentando en intensidad y en frecuencia, pues es hora de que se alisten y sepan que el fin se está acercando. No es el fin todavía, pero se está acercando. Y cuando tú sabes que el fin se está acercando, tu actitud no debe seguir igual, debe ser una actitud de mayor vigilancia, como cuando tú sabes que se está acercando la tormenta. No vaya a ser que pase como pasó, creo, 2 días atrás o 3 días atrás en Houston, que se soltó como una tormenta de momento y cogió a todo el mundo de sorpresa. Sorpresa. Y viendo ustedes los visuales de las noticias, impactante. Era no era un tornado como tal, pero parecía un tornado y dejó muchos daños. Y ese tipo de sorpresa, el Señor dice, no, no nos debe tomar a nosotros por sorpresa si es que estamos preparados. Pero la verdad del caso, Ricky, es que es bien difícil prepararse o tener esos sentidos de urgencia agudizados si tú no tienes claras las señales. Las señales te ayudan, ¿verdad? Mm. Están para ayudar al pueblo de Dios y por eso es que este tema de la serie, también tomado de la misma Biblia, el Señor dice, mi pueblo puede conocer los tiempos mejor que nadie, porque yo le puedo revelar por la palabra, por el Espíritu a mi pueblo, las señales que indican los distintos tiempos. El tiempo del fin, pues
muy, muy importante para uno estar mejor preparado. Entonces, 5 de esas señales que discutimos fue los falsos cristos. Siempre ha habido falsos cristos, pero estamos viendo que cada día salen más personas. Nota, esto es diferente a falsos maestros y falsos profetas. Falsos cristos son personas que dicen ellos ser el Cristo. Ujú. Entonces, y se lo creen Y, de una... y tú crees que uno pensará que esas cosas no están sucediendo, que el atrevimiento. Exacto. Porque cualquiera se para, yo soy un pastor, yo soy maestro, yo voy a levantar una iglesia. En esa parte, no que sea bueno o malo, o que sea más pecado o menos, pero que yo entiendo el atrevimiento de a lo que se ha visto. Pero sabe que pararse en un sitio y decir yo soy el Cristo, Ujú. eso es una cosa que jamás yo pensé que en mi vida lo iba a ver. Y han salido ya dos o tres. Claro, entonces, es gente que se cree que es el Cristo. Inclusive, lamento no tenerle los nombres exactos y las fechas, pero hubo uno en la China que provocó una guerra civil, los que les gusta investigar, que decía que era el Cristo en China, un Mesías. Y eso provocó un montón de muertes porque a su vez desencadenó una pugna y una guerra civil en China, pero no tengo el nombre, la fecha exacta. Hubo una mujer también que decía que ella era el Cristo en otro sitio. Y hay varios sitios recientemente, lo que pasa es que aquí no son noticias, eh, donde se han levantado figuras asumiendo la identidad del Mesías, que ellos son el Cristo. El Señor lo que dice que en la medida que se acerque su segunda venida, pues van a aparecer más con ese espíritu. Una señal bien contundente, presente, continua, es la señal de las guerras. Él Siempre ha quiere habido. ayudarte con la fecha de China, fue en el 1850 hasta el 1864, y fue uno de los que se levantó reclamándose el hermano de Jesucristo. Ajá, ajá. ¿Cuándo fue? En el 1850. O sea, casi, casi más de 100 años. Entonces, figuras como, usted Y, puede y- hacer un estudio y buscar todas las personas que en los últimos 100 años han dicho que son Cristo. Porque ha pasado en diferentes partes del mundo. Y todo el revuelo que han causado y el daño que han causado y cómo han terminado. Y aunque terminan quedando como evidencia que no son el Cristo, pasa un tiempito y vuelven a levantarse. Si sorprendente es que una persona, como tú dijiste, tenga el atrevimiento de reclamar que es Cristo, más sorprendente es, como decía mi abuelo, que sigue juntándose el hambre con las ganas de comer, que hay un gran grupo de personas que lo siguen. Entonces, eso demuestra también una condición de engaño y una propensidad a abrazar la mentira y este tipo de engaños. Entonces usted dice, que eso era algo que discutíamos. Pues esos son personas que no tienen educación, personas que son ignorantes, etcétera, etcétera. Pero no, se va a sorprender cuando usted vea que en las filas de los seguidores de estos falsos cristos hay personas muy educadas, personas instruidas, que usted se sorprende cómo puedan creer algo que para nosotros es tan evidentemente que es una mentira, porque también está funcionando un espíritu de mentira que cada día está cogiendo más fuerza en la sociedad en general, como muy bien anticipó Romanos capítulo 1 y segunda de Tesalonicenses 2 11 y 12. Lo puede buscar para que usted vea que en la medida que se acerque Cristo, las personas van a tener más propensidad a abrazar la mentira, por cuanto niegan la verdad. Eso es sumamente peligroso y ya lo estamos viendo.
Así que haga este research y se va a sorprender cuando, cuando vea todo lo que han reclamado ser Cristo. De hecho, el Señor dijo, si escuchan que alguien dice, ahí está el Cristo, no vayan, no vayan, porque cuando yo vuelva, no va a ser necesario que digan, allí está, porque yo voy a venir como relámpago que se extiende del oriente al occidente y todo ojo me verá. Voy a venir con poder y gloria de una forma tan impactante que voy a sacudir todos los cimientos de la tierra. Así que esa segunda venida de Cristo. Después podemos hablar en otra serie de programas lo que creemos algunos cristianos, que va a haber una venida de Cristo para la iglesia que le llamamos el arrebatamiento, del cual habla Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 4, que es otro debate si esto se va a Eso dar son antes, otras 12 semanas. ajá, si se va a dar antes de la segunda venida de Cristo, antes de la gran tribulación, este periodo terrible que profetizó Cristo de 7 años antes de su segunda venida, si esa experiencia de arrebatamiento es antes de la tribulación, durante la tribulación, o es parte simultánea de la segunda venida de Cristo. Eh, Muchos creen que la mayoría de los estudiosos bíblicos creen que sí, el Señor va a arrebatar su iglesia. La pregunta es cuándo, ¿verdad? Y eso es otro debate. Nosotros partimos de la premisa, por lo menos yo personalmente, de que sí va a haber un arrebatamiento y que justifica la inminencia, Mm, que es algo de sorpresa, que no se sabe. Por eso la urgencia de estar preparado, porque no exacto. sabemos. Pero la segunda venida, eh, hay unas señales que van creciendo y que se tienen que dar antes de la segunda venida. Pero el arrebatamiento, la mayoría de los estudiosos bíblicos que creen que va a ser antes, dice ya el arrebatamiento se puede dar cualquier momento, ¿verdad? Y eso no implica la segunda venida de Cristo. De modo que las señales lo que nos están diciendo es que nos acercamos al final de la segunda venida de Cristo, pero en un momento, en cualquier momento dado, en ese transcurso de tiempo, el Señor puede venir a levantar a su iglesia. ¿Ok? Esas son, vuelvo y repito, una de las posturas que abrazan unos estudiosos de la Biblia. Hay otros que la creen, pero diferente. El tema de nosotros aquí es que independientemente cuándo sea, las señales se están dando y nos están indicando que eso sí va a ser. El debate de cuándo. El debate de cuándo, ya, lo importante es que es real, que sí va a suceder. Exacto. Entonces, el mismo hecho de no saber con precisión cuándo me urge a mí todavía, más aún, Más preparado. más preparado. Entonces, en lugar de quedarse en el debate del cuándo y de los detalles circundantes a una verdad, ¿por qué no abrazas el centro de la verdad, la esencia de la verdad, que es el Estar mensaje, preparado y continuamente preparado. que es el mensaje de Cristo? Estar preparado porque tú no sabes precisamente. Entonces, no nos ponemos de acuerdo en eso, aunque unos crean esto y los otros crean esto y seamos servidores de Cristo, amantes de Cristo y de la palabra, tenemos que reconocer que esa situación está. Entonces, ¿para qué me sirven las señales a mí? Pues las señales como quiera me sirven, porque las señales, primero, que es un cumplimiento de lo que dijo Jesús. Y segundo, que me están indicando que los tiempos están cambiando y los tiempos van hacia un final, se van alineando hacia ese final. ¿Y para qué el Señor se va a molestar? Darte a ti un indicativo, si no es porque Él sabe que ese indicativo te va a ayudar a ti en los preparativos. Exacto. Porque eso es lo que Él quiere. Y ese es el mensaje central de Cristo. Sea el arrebatamiento cuando sea, Cristo insiste, tienes que estar preparado, sea cuando sea. Claro, si tú crees que puede ser en cualquier momento, pues se cumple más el concepto del inminente eh, eh, el regreso de Cristo, que fue lo que creyó la iglesia.
Pero la segunda venida de Cristo, las señales se van como alineando una encima de la otra y creciendo en intensidad, y no hay duda que se tienen que cumplir para que se cumpla lo que él dice. Y ahí le vamos. Eh, las guerras es una de las señales que más discutimos y porque son más prevalecientes, y ahora en los últimos 3 años se ha vuelto a revolcar el avispero y tenemos ahora unas amenazas de guerra sumamente serias, ¿verdad? Mm. Y entonces tenemos, por ejemplo, el polvorín del Medio Oriente con el personaje de siempre, Israel, que puede eh, provocar una tercera guerra mundial fácil, o regional, donde el problema es que dos países empiezan, pero esos países tienen aliados. Y si tú le metes mano a mi país aliado, yo me voy a tener que Me encuentro meter. obligado de meterme en orquestas de defensa. Exacto. Entonces, si tú me arrastras a la guerra y yo entro, entonces eso arrastra a otros personajes. Así mismito pasó en la Primera Guerra Mundial. Empezaron un conflicto entre dos o tres países y poco a poco, y se mezclan los intereses económicos que se sienten amenazados de grupos de poder. Y entonces, o ventajas, que puedo aprovechar la inestabilidad militar, etcétera, etcétera. Y eso lo hemos visto en la historia. Y ahí hubo una Primera Guerra Mundial. Luego pensamos que no iba a pasar otra vez, y apareció la Segunda Guerra Mundial, que fue peor todavía. Y entonces con las Naciones Unidas, que ya no sirven casi para nada, este, Antier mismo que se sentó Putin con China y otra vez y declararon otra vez que van a estar separándose más y más y uniéndose más ellos a una relación monetaria y político. China y Rusia. Sí. Exacto, porque quieren hacer un bloque que sirva de contrapeso al dólar americano. Y entonces no quieren una superpotencia como ahora es Estados Unidos, sino bloques donde el bizcocho se pueda compartir más y tú no seas el que le pone la tapa al pomo, como dicen nuestros hermanos cubanos. Entiende que aquí yo también pueda decidir con el poder y la influencia que tú tienes. Está claro. Eso pone al mundo en esta tensión, porque ahora mismo Estados Unidos tiene que estar pendiente de lo que va a hacer China con Taiwán, ¿verdad? Tiene que estar pendiente lo que va a hacer Rusia o está haciendo Rusia con China. Y tiene que estar Sí. pendiente lo que va a continuar sucediendo en el Medio Oriente con Israel, dependiendo cómo maneje la cosa con el grupo terrorista Hamas, y si se involucra más Irán. Ya dieron una prueba que se pueden atacar, que tienen poder militar de atacarse el uno al otro. Entonces, si se desbalancea, se pierde ese balance de poder en esas áreas, en esas regiones, pues los que saben de esto dicen, pues bien fácil que se forme una tercera guerra mundial. El problema es que no es como la Segunda Guerra Mundial. Ahora hay 9 países que tienen armas nucleares. ¿Entiendes? Entonces, eso sin mencionar el riesgo que es Corea del Norte y, y otros desbalances que pueden haber en el mundo militar. Así que hay exactamente lo que dijo Jesús, Ricky: guerras y rumores de guerra. Pero ¿sabe qué añadió Jesús? Pero todavía no es el fin. Es amenaza del fin, pero todavía no es el fin. En adición a eso, van a venir hambres, situaciones donde hay escasez de alimentos, o vamos a decir, como discutimos en el programa, eh, el hambre
no es escasez realmente de alimento, Right. es incapacidad de accesar al alimento e incapacidad de distribuir el alimento. El, el, el surtido, los medios de transportar el alimento, se pueden, la cadena de que suple los alimentos puede ser alterada fácilmente como funciona la economía global. ¿Cuándo vimos eso? En la epidemia con el COVID, en 2020. Lo vimos cómo se afectó la cadena de suministros y cómo hay un montón de alimentos en unas barcazas, en unos barcos que no pueden accesar a los muelles y de los muelles no llegan a los camiones y a los trenes y no se puede distribuir y ahí hay comida y acá hay hambre, pero entre la comida y el hambre no hay una línea de suministro que pueda seguir fluyendo. Y muy fácil se mostró la capacidad de traer más hambre a algunas regiones. Otra cosa también es la inflación. Hay alimentos, pero los precios están tan altos que no se pueden accesar la canasta básica, ya no se puede accesar. Y eso está pasando en diferentes partes del mundo. Se ve Aquí, en Cuba con dos manadas, en Venezuela, en diferentes países así entonces, Entonces hay guerras, las guerras no son solo bélicas, a balazo limpio, a cañonazo limpio. Hay guerras económicas, hay embargos, hay amenazas. Por ejemplo, cuando Estados Unidos le da la gana de fastidiar a un país económicamente, que ese es el poder más grande que tiene Estados Unidos, es el económico, ¿verdad? Yo voy a castigar a todo el que comercie con Ricky. Ah, yo soy libre para comerciar. Comercia. Que yo te voy a cerrar los negocios en mi país. No te voy a permitir, si tú haces mercado con este país, X país, que por las razones políticas que sean yo no quiero, yo te voy a castigar, yo te voy a cerrar mi mercado. Entonces tú tienes que poner en tu balanza o mercadeo con Ricky que me gano 1 millón y dejo de ganarme 20 o me, o me gano 20 y sacrifico uno. ¿Ve? Entonces, las consideraciones económicas son tan de mucho peso que hace que los países echen a un lado sus consideraciones políticas, morales, humanas, porque como dijo bien uno que pensó, no me acuerdo cómo se llamaba, muy bien, que entre los países realmente no hay amigos ni enemigos, lo que hay son intereses. wow, Y cuando la relación tuya me afecta a mis intereses, ya tú no eres mi amigo. Y cuando tu relación, tú puedes ser un país horrible, pero tu relación conmigo favorece mis intereses. Tú sí, sabes my que friend. yo cuando pequeño, Ricky, me preguntaba, Estados Unidos se proyecta como una gran democracia, amén, gloria a Dios, como cristiano, amén, gloria a Dios. Después vine aquí, aprendí, crecí, me di cuenta que no es, son cristianos algunos, democracia es un continuo experimento, etcétera, etcétera. Y yo digo, pero ¿por qué nosotros apretamos un país disque porque es comunista, pero entonces tenemos una relación con otro que es más comunista todavía? Entonces, en uno eran los principios y en otro, porque aquí hay petróleo, porque aquí hay plata, porque aquí nos compran tanto. Entonces, aquí persiguen a los cristianos, así que estoy en contra de ese país porque persigue a mis hermanos cristianos, hay que hacer justicia. Pero aquí el cristianismo no solo no lo persiguen, aquí es prohibido. Pero esos árabes producen la mayoría del petróleo que nosotros consumimos. Entonces, no hay amigos ni enemigos, lo que hay son intereses, ¿verdad? Entonces, si me conviene,
hago negocio contigo aunque tú seas un criminal. Soy un gobierno criminal que persigue. Y si no me conviene, aunque sea un gobierno santo, ordenado, Pero con la misma plataforma critico el otro. exacto. Entonces, en el ambiente moral y espiritual, los países y los gobiernos son inconsistentes, son completamente, tienen un doble discurso, porque son intereses. Ya. ¿Entiendes? No, no son principios y convicciones morales. Nosotros los cristianos tenemos muchos problemas. Por eso yo siempre digo, es que aprendamos que nuestra ciudadanía no está aquí, está allá arriba, en el reino de los cielos. Nosotros somos de otro reino. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. En este mundo vemos estas realidades así tan terribles. Entonces lo vemos que juegan con el hambre. Por ejemplo, yo puedo usar el hambre como un arma de guerra. Mira, voy a decir esto. Ni no es que no lo he pensado. Las epidemias, que es otra que le llaman pestes, ¿verdad? En la que discutimos, una de esas señales. Las epidemias son naturales, son biológicas, pero hay muchas epidemias que son creadas Ya. y la gente y eso no es nuevo. En el antiguo, no sé si fue Roma, quién fue, que descubrió que un cadáver muerto, los ponían los romanos, los muertos ya en estado de putrefacción o de descomposición, y las catapultas los tiraban por encima de las murallas. Tú sabes lo que es las catapultas, se Campo. inventaron, yo no sé si ellos se la inventaron los romanos o quién fue, pero la usaban con mucha precisión y los disparaban. Y así empezó las armas biológicas. Hacerte cargar un cadáver, que hay un pasaje por ahí por la Biblia que implica eso, muerto, era un castigo terrible. Entonces, hay países que tienen armas biológicas, tienen virus, ¿verdad? En sus laboratorios, sus investigaciones, y hay armas biológicas que si es terrible las armas nucleares, las químicas y las biológicas no se quedan atrás. Entonces, yo puedo utilizar, quizás eso no se utiliza porque es un peligro y es difícil de controlar, pero las tienen los países, Estados Unidos tiene, Rusia tiene, China tiene, grandes potencias del mundo, todas alegan que tienen armas biológicas que están compuestas por virus que producen pandemias. Entonces, eso se puede salir de las manos, pero eso también puede intencionalmente escaparse. Por eso nos faltaron, ahora cuando lo del COVID, nos faltó gente que dijo, esto es un plan bien pensado. Muchos dudaban, otros decían, maybe esto es un híbrido, ¿verdad? Fue un accidente porque también ha pasado. Lo hicieron, pero se le escapó de las manos. Entonces se juega con esto. Lo que quiero decir que en la historia esto ha pasado, ¿verdad? Y entonces una nación en guerra con otra puede incrementar y facilitar el hambre y también desatar epidemias. La Biblia dice que van a venir. Mm, Sea el origen cual sea, vamos a ver más epidemias. Vimos la peste negra, la viruela, la gripe española, recientemente COVID, un montón de otras que hay por ahí que se Sí. esperan, ¿verdad? Así que lo anticipó el Señor en estas señales. Otra de las señales que vimos fue los terremotos. Están en aumento, están sitios que nunca temblaban, están temblando. ¿Cuándo fue la Eh, última vez que tuviste un terremoto aquí en East Connecticut, New York? los otros días, la Wow. gente de New York lo sintió fuertecito. Y entonces, todos sabemos que han habido terremotos devastadores en unas zonas más que en otras, y los científicos esperan unos terremotos que se parecen a lo que profetiza la Biblia, que van a suceder, que van a cambiar la topografía de la Tierra completa. Así que aún la ciencia se está alineando, ¿verdad? La ciencia de la geología se está alineando a estas posibilidades que antes se veía como que no va a pasar. No, Sí, no tan solo, lejos. no solo está tan lejos, está ya pasando y lo estamos viendo.
Hablábamos también que aparte de ese tipo de señales, habían unas cosas que el Señor dijo que iban a aumentar, como las persecuciones y las traiciones. Y no sé si recuerda que mostramos en uno de los programas algunas de las estadísticas o las compartimos, que uno de cada 7 cristianos está siendo perseguido, maltratado por su fe. Son 365 millones de cristianos están enfrentando altos niveles de persecución y de discriminación por el solo pecado de creer en Persecución. Jesús. Uh, Por el solo pecado de creer en Jesús. Para refrescar, en lo que va de año, hay más de 5.000 cristianos asesinados solo por su fe. Asesinado por su fe. Un asesinato es malo, no importa la razón, pues pero por estamos su en fe. 2024. 24, 2024. Todavía estamos en Y en el tachando. 2022 se calcularon casi 5.000 eh, 900. O sea que en lo que va todavía no hemos llegado a la mitad del 2024 y ya vamos por 5.000. Así que se espera que este año eh, la cantidad de cristianos asesinados por causa de su fe sea mayor. En la cárcel hay más de 4.000 cristianos que el único delito que lo acusan, por la cual está encarcelado, es que son cristianos. Entonces, eso se está dando hoy, ahora mismo. Ahora mismo están encarcelando hermanos en otras partes del mundo por su fe y su testimonio, porque se rehúsan negar su fe. Y el Señor dice, en la medida que yo se acerque mi segunda venida y el fin del mundo, esto va a aumentar. Y una cosa que aumenta con la persecución son las traiciones, porque ponen a los padres a traicionar a sus hijos, ponen a los hijos a traicionar a sus padres para salvarse. Entonces, si ante el miedo, el temor, la intimidación, la coerción, ante la inmadurez espiritual que pueda tener ese miembro de la familia, o sea, yo soy el que estoy llevando a mi padre a que lo ejecuten, o mi padre es el que está llevando el padre a un cuadro de hijos, etcétera, etcétera. No hay una cosa, y el Señor lo dijo, y el Señor lo dijo, y está sucediendo, ¿verdad? Que personas que por mantenerse fieles, pues van a ser traicionados y otros cuando se sientan tan acorralados, van a traicionar. Lo difícil para el cristiano de esta parte del mundo, donde nos ha tocado a nosotros vivir, hablar de esto es porque no hemos experimentado ese nivel de persecución. Pero tengo que aceptar que hay un nivel de persecución bien sutil que se Eso te iba está a decir dando. yo, y con todo eso lo derretimos. Exacto. Voy a mencionar algo aquí antes que se nos acabe el tiempo. Que el, algo sutil que está pasando puede pasar, que muchos no se han dado cuenta, otros sí, pero me he dado cuenta que la mayoría no. Por ejemplo, en el Congreso acaba de pasar. Usted sabe que en Estados Unidos está el presidente, está el Congreso está dividido en la Cámara Baja, que son los representantes, y en la Cámara Alta, que es el Senado. Y para que un proyecto sea ley, tiene que ser aprobado por... Primeramente por la Casa y por segundo por el Senado. Exacto. Y entonces, si la Cámara lo acepta y el Senado lo acepta, el presidente lo puede vetar. Entonces vuelve otra vez a votarse y tendría que tener un respaldo del 75%, que eso casi nunca se logra, en ambas cámaras para superar el veto
del presidente. Entonces, la Cámara pasó esto y creo que el presidente lo que ha indicado hasta ahora que está dispuesto a firmar es un proyecto antisemita, ¿verdad? Que va a castigar a lo que el proyecto identifique como personas que están envueltas, involucradas en actos antisemíticos. O sea, particularmente antisemitas en contra de los judíos, porque los judíos no es el único pueblo semita, pero aquí se refieren a los judíos. Por ejemplo, para que tú veas lo que es esto, eso está a punto de pasar al Senado. El Senado tiene una lucha evangélicos, conservadores, republicanos, demócratas, luchando si ellos aprueban esa ley o no. Si aprueban la ley, parte de lo que dice la ley es, por ejemplo, que el hermano Ricky y el pastor William en un programa no podrían leer un verso, por mencionar uno, de Mateo 27, porque ese verso dice que los judíos crucificaron a Cristo y fueron culpables de crucificar a Cristo. Y ese ataque, esa verdad, aunque sea sacada de la Biblia, según esa ley, es determinada como antisemítica, porque se interpreta como si fuera un ataque a los judíos. No lo es, ¿verdad? Porque Jesús era judío, los primeros cristianos eran judíos. El Antiguo Testamento tiene un montón de pasajes. El Antiguo Testamento, que es el libro, la Torá, la Taná, que usan los judíos, aún los ortodoxos, tiene pasajes donde Dios mismo habla en contra del pueblo que está pecando delante de su Dios. Pero entonces, esa ley media ambigua pondría en una situación bien difícil a un pastor que quiera predicar ese pasaje de la Biblia. Porque puede ser fácilmente ahora con el respaldo de la ley de ser acusado como antisemita. Siempre lo hemos sido, pero ahora hay una ley que el que acusa puede ir contra ti, ¿no? Y eso traerte muchas consecuencias. ¿Qué es lo que va a pasar con eso si eso se aprueba? Pues ya se abrió el camino para otras leyes, que es lo mismo que ha pasado cuando se aprobó el matrimonio entre hombre y mujer y mujer. ¿Me entiendes? La gente no se da cuenta cómo la persecución puede venir sutil. Se preparan los caminos. Porque entonces si se va a hacer una ley donde prohíbe algo que es esencial para mi fe, como es la escritura, la Biblia, yo voy a tener que decidir, porque ya veo que el mundo, este país y otros países no les importa, ¿verdad? Las posturas cristianas y están haciendo leyes que se pueden utilizar para perseguir al cristiano. Claro, cuando tú lo ves desde un punto de vista espiritual, tú ves esto como una muy buena estrategia del enemigo, porque yo Mm. puedo pintártelo como antisemita, porque nadie aquí es anti, por lo menos un cristiano que ama a Dios, la Biblia, a Israel, a la iglesia, no es antisemita. Dios no es antisemita, pero habla en contra de Israel. Pero puedo usarlo de esa manera, es lo que te quiero decir. Ya. Puedo tergiversarlo y si lo hago ley, ya tengo el poder judicial contra ti para crearte un montón de daño. Entonces te pongo a ti en una situación donde tú te arriesgas o te callas para salvar tu pellejo. No va a empezar así tan abierto, pero así es que empieza. Ya hay casos, yo recuerdo hace 5, 7 años, Ricky, que decían, tarde o que temprano, a los pastores que afirmen el diseño de Dios, matrimonio tradicional, como se ha interpretado históricamente con la Biblia en la cultura judeo-cristiana, tanto judíos, católicos como protestantes, lo que es el matrimonio según Dios y la Biblia, tarde o que temprano los van a perseguir y le van a prohibir que prediquen eso y los van a acusar de mensajes de odio, de discriminación, que es lo que están tratando de hacer aquí. Nunca habían hecho una ley donde implicaban en este país que usar un verso bíblico
podía ser material para que tú me acusaras a mí, en este caso de antisemita. Primero que es algo aberrante porque es tener algo en contra de un pueblo que en un momento dado histórico hizo algo mal, eso no te hace que tú eres en contra del pueblo, pero así es. Así Uno que piensa que no, pero a veces, ¿ah? uno piensa que no, pero a veces No, no, no. Entonces, hay diferentes tipos de persecuciones y esa es una que yo te garantizo que, que ya se está acomodando. Esperamos que el se está Senado, viendo. esperamos que el Senado no la pase, pero a mí me sorprendió que congresistas conservadores que se pinten inclusive como cristianos evangélicos, Se fueron con, y mucha gente, pues, ya, eso fue eh, una cosa que no, eh, republicanos y demócratas. ya, de los dos lados, que no, que Entonces, es inesperado. y yo busqué qué es lo que hay en común aquí. Te lo dije, la, los intereses. Mm, Muchos de los judíos, los lobbies, cabilderos, que ponen mucha plata para defender su causa, ¿verdad? En este caso sionista a favor de Israel, derecho que tienen porque los demás también, toda compañía grande tiene lobbies y tiene gente en Washington que busca sus intereses. Esto es una lucha de intereses terrible. Eh, las grandes compañías y las grandes sindicatos de uniones. Uno está acá y el otro está acá, los de petróleo y los de energías renovables. Y son luchas de intereses. Y cuando tú buscas, muchos de esos ponen mucha plata detrás de las campañas de estos congresistas. ya, O sea, el apoyo financiero que yo recibo de este grupo de cabilderos que representa esta mentalidad, que quiere este tipo de ley, es demasiado de importante para mí, o es más importante que el principio cristiano que yo digo. Y ahí es que se da estas luchas terribles. Yo no digo que está fácil por un congresista cuando se la ponen así, ¿verdad? Porque si tú te vas por los principios, pues no cuentes con mi apoyo. Si no tienes mi apoyo, no tienes plata para la campaña. Y si no tienes plata para la campaña, no vas a ser reelegido. es todo. Eso es todo. Y hay bien poquitos que dicen, pues no soy elegido, pero no voy a doblegar Voy a, mi, sí, no voy a venderme. no me voy a vender como voy a ser como los jóvenes de fe valiente hebreos ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Entiendes? Mejor. Amén. Entonces otros dicen, no, 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 al son de la plata baila el mono, lo mío es mantenerme aquí y yo brego allá con mis hermanos evangélicos, yo los convenzo después y les digo, pero los billetes que ustedes me están dando, yo los quiero porque yo no quiero soltar esta silla de poder, etcétera, etcétera. Así que yo entiendo la lucha existencial que puede tener un líder en esa posición, pero lo que quiero decirte es que yo me puse a investigar y dije, aquí tiene que haber muchos intereses, porque esta gente se han pintado, cuando le conviene, se pintan como cristianos evangélicos y por eso muchos le dan el voto y están ahí porque tienen el respaldo de los cristianos evangélicos conservadores de la iglesia y qué sé yo, o no han leído esa ley o no les importa, aquí está pasando algo. Pero está la realidad espiritual que no me sorprende que el enemigo quiera usar esas herramientas para perseguir a los hombres de Dios, amantes de la palabra de Dios que los va a poner en esa Cristiano, situación. cristiano cuando me conviene. ¿Entiendes? Entonces, yo veo en eso otro tipo de persecución, ¿no? Más sutil, mm, menos abierta, muy astuta y gradual, que a la larga pues, puede ser más efectiva. Y el Señor dice, pues todas esas cosas van a pasar, a esto añádele los falsos profetas, que una de las cosas que discutíamos bien interesante de los falsos profetas, Ricky, es que los falsos profetas salen de nuestra iglesia, salen de nuestros medios. Los falsos profetas, Hay que nacer, cualquiera, ya. ¿cuántas iglesias tú has ido? Hoy va a estar predicando el Señor, fulano de tal, nunca ha aceptado a Cristo, nunca ha sido parte de la iglesia, pero hoy le ha dado con venir a predicarnos. Eso nunca tú lo vas a ver. Tú nunca vas a ver un púlpito ocupado por un no creyente abierto.
que esté Mm. predicando, ni vas a invitar a un maestro que ni No, hombre, siquiera... ¿qué sentido va a tener eso, no? Yo tengo que ser un cliente bajo 007. Exacto. Entonces, los falsos profetas son un producto de la iglesia, salen de la iglesia. Como usando el lenguaje del apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero sí salieron de nosotros. Por eso conocen el lenguaje y todo eso. Entonces, cuando hablamos de falsos profetas, no pensemos en una persona mundana, en un enemigo abierto del evangelio, que los tiene. Ese es el peligro del falso profeta. El falso profeta siempre es un líder, un creyente, un exponente de una enseñanza, de una palabra, que es lobo disfrazado de oveja. Ya. Entonces, la iglesia está llena, ha estado llena y ha tenido que luchar con falsos profetas a través de la historia, falsos maestros, falsos obreros, falsos apóstoles, falsos pastores. Entonces, el Señor dice que van a aumentar, porque siempre han estado. Yo digo, wow, siempre han estado es un problema, imagínate ahora que van a aumentar. Entonces, ¿qué hay de nuevo en el 2024 que no había en el 1994, 20 años atrás? Que hay de nuevo una plataforma digital, unos medios de comunicación instantáneas, rápidos, accesibles, globales, que cuestan mucho menos. Cualquiera puede hacer un canal de YouTube y publicar un montón de cosas. Y antes que se lo quiten, y yo te digo que cualquiera que hace un canal de YouTube con disparates teológicos afectando y atacando a la iglesia, YouTube nunca se lo va a quitar. Eso yo te lo garantizo. ¿Ok? Pero entonces eso se hace viral, impacta, y si lograsen bajarlo, que es lo que yo he visto ahora, digo un montón de cosas, le meto miedo a la gente, manipulo, creo pánico, tengo un acercamiento amarillista de los situaciones sociales, llamo la atención, exagero cosas para cautivar a la audiencia y tener más seguidores. Y después que hago el daño, cuando vienen se da cuenta que era falso, ya hizo un daño. Entonces quitan el programa, profecías. ¿Recuerda cuando hablamos del eclipse? Ya. Un montón. Mira a ver si, mira qué pasó. ¿Dónde están? Ujú. ¿Dónde están? Eso era Nadie. eso era del momento. Exacto. Cuando las elecciones, un montón. Profecía va, profecía viene. Desaparecen. No se cumplió nada. Engañadores, estafadores. Cuando el COVID, un montón. Salen las cosas a la luz, desaparecen. ¿A quién son accountable? ¿A quién le rinden cuentas? A Nadie. nadie. Pero ¿a cuántos le hacen daño? Mientras, mientras tanto, va a llegar el momento que va a tener que rendirle a alguien. Claro, le darán cuenta a Dios, pero mientras tanto, entonces quitan todos esos programas, no se excusan, no se arrepienten, no hacen ningún acto de contrición, no retractan nada. Entonces, ahí tú tienes en la iglesia o en tu casa alguien que se puso a eso y fue engañado, fue confundido. Entonces, esos falsos profetas están aumentando porque ahora tienen un gran megáfono, una tremenda plataforma para sus mentiras, ¿verdad? Y entonces pueden llegar, yo lo vi, y es un arma de doble filo, todos estos medios de comunicación. Y entonces yo le digo a la gente, ¿dónde están? ¿Dónde están? Búsquenme en todas esas profecías que se asustaron con lo del eclipse. Una cosa bochornosa. Y entonces, no aprendemos, que va a venir otra cosa y vuelven. Y el problema del falso profeta, y aquí hay una responsabilidad grande de nosotros, del púlpito y de la iglesia, es que el aumento del falso profeta está directamente relacionado a la ignorancia de la palabra. Porque hacemos bien estar atentos, dice la misma Biblia, a la palabra profética más segura, que es la Biblia. Pero cada día tenemos un pueblo más apático en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Más analfabeta bíblico. No queremos estudiar la Biblia.
y entonces somos Entre más terrenos. inteligente lo hacemos, ¿verdad? ¿Ah? Entre más inteligente lo hacemos, entre más va creciendo la ciencia, entre más va creciendo la tecnología, menos conocemos de las escrituras. Claro. Entonces, ahí florecen los falsos profetas y seguirán. Y tenemos que volver a la palabra, que es la renuencia. Pero el Señor dijo que en la medida que se acercaba su segunda venida y venía el tiempo del fin, los hombres de ese tiempo y de esa época iban a tener comezón de oír. Ahí está, ¿verdad? Otra de las señales que tiene, que facilita el florecimiento de los falsos profetas. Yo tengo comezón de oír, me incomoda oír la Biblia, me incomoda oír el mensaje que me dice la verdad, la espada de doble filo, que habla a mi conciencia, que me confronta con mi pecado, etcétera, etcétera. Entonces se amontonan maestros que le digan las cosas que quieren oír. Le dijo Pablo a Timoteo, eso va a pasar en la medida que nos acerquemos al fin, y está pasando. Con esto, una cosa va llevando a la otra, la maldad. Hablábamos también en uno de nuestros programas, el aumento de la maldad, que iba a ser como en los días de Noé, que es lo que hemos visto con la maldad, como en los días de Noé o como en los días de Lot que dijo Jesucristo. ¿Qué es lo que hemos visto? Una normalización o una patología del pecado. Una aceptancia total, aceptancia total, con Aceptación. totalidad. Entonces, lo que es contra natura se acepta de forma natural. Mm. Y a nuestros hijos les ha tocado vivir y a nuestros nietos una generación donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, desde el punto de vista bíblico, ¿no? Entonces, la maldad, dice el Señor, va a aumentar porque hay mucha mentira, eso produce mucha decepción, mucho desencanto, mucha frustración. Y entonces la gente va desarrollando una mentalidad que lo estoy escuchando, ya no sé en quién creer, ¿entiendes? Hay una Porque se crisis en la... encontró mentira en todo el mundo. ¿Ah? Porque se encontraba mentira en todo el mundo. No Exacto, de todas entonces, cosas, pero en todo el mundo. exacto. Eh, en la iglesia, en los líderes, en los pastores, no en las escrituras, no en Señor, no en la iglesia en sí, que el cuerpo de Cristo, pero en la creación que ha hecho el hombre, que llama iglesia, y la relación del evangelio así con la humanidad. Ha habido falsos profetas, falsos escritos, todas estas situaciones entre medio de estas señales que le ha quitado a la gente la seguridad de poder creer completamente en un evangelio predicado. Y eso lo que hace es que mina la confianza en las instituciones, en la misma iglesia. Entonces, la gente se pone resistente a lo único que la puede transformar y ayudar. Y no te debe extrañar que poco a poco, pues, aumente la maldad. Y todo eso se va alineando, y va preparando el escenario para el fin del mundo. A eso se le añade, estoy tocándolo aquí por encima, porque nosotros hicimos un programa de cada una de estas señales. Lo que discutíamos en el programa pasado, que la ciencia aumentará, que sirve también como señal, específicamente, no necesariamente la ciencia en el aumento tecnológico, sino el conocimiento de las mismas profecías, Amén. porque dice Daniel que los entendidos entenderán porque se va a estudiar más, van a haber más cosas que van a ayudar a interpretar mejor, con más claridad y amplitud, profecías que se creían, se sabían, se entendían de una manera más o menos básica, superficial, pero que ahora se pueden entender de una manera más comprensible. Con más amplitud. Ajá, con más amplitud, con más relevancia y con más sentido. Y entonces, eso mismo es una señal, porque dijo bien Daniel, que en el tiempo del fin esto va a pasar. Y está pasando en nuestras propias narices, por decirlo así.
Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Estas señales, los falsos cristos, las guerras, las epidemias, las hambres, los terremotos por un lado, las persecuciones, el aumento de las traiciones, de los falsos profetas, de la maldad y de la ciencia. Pero también es interesante que cuando el Señor termina de hablar de esas señales, Él mencionó, y este evangelio, es en Mateo 24, este evangelio, Mateo 24:14 será predicado en todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Es decir, que tenemos que esperar que mientras se van desarrollando estas señales, van aumentando, por otro lado, las otras señales que el Señor está mencionando. Unas son principios de dolores, las otras son ya a punto del alumbramiento. El Señor, diría yo, inyecta esta palabra de esperanza, que el Evangelio también, a pesar de toda esa crisis y caos, va a ser predicado en todas las naciones. Entonces, va a haber un aumento de la predicación del Evangelio. Y aquí tengo que usar la otra contraparte de las redes sociales. Si las redes sociales están siendo usadas malamente por el enemigo a través de los falsos maestros y profetas, también en muchos lugares está siendo utilizada muy sabiamente por evangelistas y maestros de la palabra, que están alcanzando sectores de la sociedad que era muy difícil de alcanzar, pero están abiertos a ser alcanzados por estos medios, y tenemos que darle gloria a Dios también por eso. Amén. Y también hay misioneros y evangelistas que están yendo, por ejemplo, como discutíamos antes de hacer el programa, a países que están comprendidos en lo que se llama la ventana 1040, que son esos países, si usted ve el mapa de la latitud 10 a la 40, particularmente en el norte de África, Asia Central y Asia del Este, ahí están los países menos evangelizados del mundo. Y también están las ciudades con más población del mundo. Pero ahí, en medio de esos países musulmanes que prohíben el cristianismo, muchos de ellos el hinduismo, el budismo, confucianismo, ateo, de parte de mucha región de la China, que persiguen al cristiano, que es prohibido el cristianismo. Yo tengo que darle la gloria a Dios que, a pesar de esas condiciones tan inhóspitas, todavía hay evangelistas cristianos ahí que se atreven a confesar a Cristo, sabiendo que su vida, inmediatamente se sepa que son cristianos, está a riesgo de ser encarcelado o eliminado. Por eso, las estadísticas que te di de la persecución, porque muchos de estos que están metiendo presos y están asesinando por su fe son cristianos que se están atreviendo a proclamar a Cristo en esos lugares, para que se cumpla lo que dijo Cristo en Mateo 24. Y este evangelio será predicado a todas las naciones del mundo. Entonces vendrá el fin. Así que todo esto nosotros lo utilizamos para conocer los tiempos, porque el Señor dijo, ustedes no son de las tinieblas, ustedes no están en tinieblas, ustedes son de la luz, ustedes están en la luz. Y a mis hijos yo les revelo y los preparo y los dirijo con mi Espíritu Santo. Así que damos gloria a Dios, porque todavía, por medio del Espíritu, hay mucho creyente también que está siendo despertado por el Espíritu, y han podido empezar a discernir los tiempos para que de esa manera puedan estar mejor preparados para la segunda venida de Cristo, o cuando suene esa trompeta y Dios nos llame a su presencia y nos arrebate en gloria. Gloria a Amén. Dios. Pues, Pastor, hasta aquí llegamos con esta serie, Conociendo los Tiempos, el capítulo 10. Ha sido un triumph serie, hemos aprendido un montón. Agradecemos el tiempo y la energía que le ha puesto en querer platicar con el pueblo para edificarnos en esta área. Esperamos ya el serie nuevo que viene, ya esta semana que entra, faltan para empezar, la semana que entra empezamos el serie nuevo. Y ahí vamos a estar declarando cuáles son. Las últimas Amén. palabras.
Bueno, yo creo que el Señor pronto vendrá por su pueblo. Y mientras eso pasa, me decía un pastor que yo tenía que quería mucho, que ya está en la presencia del Señor, decía, mientras el hacha va y viene, la iglesia no puede detenerse y si se detiene, solo se detiene para Amén. predicar las buenas nuevas del Evangelio. Así que no nos queda de otra, Ricky, prepararnos y seguir predicando las buenas noticias, las buenas nuevas, que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Y que el Aquí lo Señor nos escucharon. Conversemos con el pastor William González, Ricky de Jesús, nos edifica para el bien de nuestro pueblo. Hasta la semana que entra. tengan una excelente semana. Bendiciones.